Muy bien. Buenas noches, hermanos, hermanas. Me da gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a tratar de terminar con nuestra lección número 3, aprendiendo por revelación. Ya hemos ido descubriendo que la revelación esa nos viene solamente por medio del Espíritu Santo, mientras tú y yo estemos buscándole a Cristo, a Dios mismo, en su palabra. Tú y yo nunca vamos a tener revelación si no estamos buscando su palabra, si no queremos conocerle a Él, porque acuérdate que hemos repetido muchas veces Él es la palabra es Cristo, y Cristo puede ser conocido solamente por medio de su palabra, eso es revelación, ¿sí? Entonces la plenitud de Dios encerrada en su Hijo es conocida por revelación, por medio del Espíritu Santo, ¿sí? Y no podemos tener revelación si no está ligada a una necesidad, ¿sí? Siempre hubo una necesidad para que Dios se revelara. Allá en el desierto, el pueblo de Israel clamaba porque no sabía hacia dónde iba exactamente. Tenía hambre, sí, pero rápido fue abastecido por Dios por medio del maná, ¿sí? Y ahí en el maná Dios guarda revelación de sí mismo en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces la revelación no viene por cosas teóricas o técnicas. El Espíritu Santo nos lleva a condiciones y situaciones reales. Ya ahorita hablando del pueblo de Israel allí en el desierto, entonces ya hablamos de situaciones reales, necesidades reales, ¿sí? Necesidades donde solo el conocimiento fresco del Señor Jesucristo puede ser nuestra liberación. Cristo es nuestra liberación, acuérdate. Él lo dijo allá en Juan 8, 32 y 36, ¿sí? Donde está el Espíritu, allá hay libertad. Y si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Entonces ahí tú y yo tenemos que empezar por darnos, por entendidos, que tenemos una gran necesidad y la necesidad es Cristo. En todas las situaciones que tú y yo vivamos, es que siempre tenemos que llegar a Él. Y vamos a ver por qué habló Jesús ahí ya del maná. Si vamos allá al capítulo 6, del 32 al 40 y del 54 al 63, vamos a ver qué dice Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Ya Jesús ya estaba dando una revelación. No era tanto el pan físico, porque el pan físico ya lo tenían, sino el pan espiritual, ¿sí? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan que tú y yo comemos sí nos da vida, pero nos da una vida temporal. El pan de vida es la vida eterna en Cristo Jesús. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la revelación que tú y yo necesitamos para estar seguros de quién es nuestro Jesús. Nuestro Jesús es el pan de vida. Nuestro Jesús es el pan que nos da ese poder para ser resucitados por medio de Él, estar en la vida eterna. Porque Él dice, voy a regresar al 40. Fíjate cómo dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Sí? Ahí es donde tú y yo empezamos a tener esa revelación de Jesús y la certeza de qué es lo que hemos creído, en quién hemos creído, en dónde está nuestra esperanza y hacia dónde vamos. Eso es revelación, no es conocimiento como por ahí ya nos había dicho, sí. La revelación no tiene que ver con cosas técnicas
o teóricas, ¿sí? Podemos estudiar muchos manuales teológicos, podemos haber leído mucho la Biblia, pero mientras no esté el Espíritu revelándonos la voluntad del Padre, tú y yo nos vamos a quedar con el conocimiento y vamos a repetir muchas palabras que vamos a querer aprender, que vamos a querer enseñar, pero el Espíritu ahí no está, entonces no hay vida. Lo necesitamos a Él. Ok, vamos a ver qué nos dice allá en el 54 en adelante. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ya empezó a hablar de otra manera, ya más precisa, ¿sí? Y yo le resucitaré el día postrero. Entonces, para resucitar el día postrero, necesitamos comer y beber, ¿sí? Comer su carne, beber su sangre. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me vio el Padre viviente, ¿sí? Y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron del maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nos está revelando Jesús lo que necesitamos, y lo que necesitamos no es ninguna cosa, es a Él mismo, es alguien, es Cristo mismo. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Dice, al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que tú y yo entonces tenemos que ir descubriendo, ir saliéndonos más que nada de lo que es la letra, de lo que es nada más el conocimiento bíblico. Tú y yo tenemos que ir y buscar más al Espíritu para que Él sea el que nos muestre, el que nos revele lo que Cristo quiere que aprendamos, cómo quiere que le conozcamos, cómo es que podemos conocerle. Y eso solo es por revelación, ¿sí? Me voy a ir un poquito más adelante, ¿sí? Entonces, dice que esto les impactó a muchos, ¿verdad? Y entonces allá en el 65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Fíjate lo que es creer nada más lo que tu entendimiento te logra dejar ver. Tú y yo no podemos entender ni conocer a Cristo ni conocer a Dios con el entendimiento. A Dios nadie lo puede entender, es infinito. Cristo es lo mismo. Entender a Cristo es más bien someterse a la enseñanza que Él quiere dejarnos. ¿Sí? Lo que Él quiere enseñarnos, tú déjate enseñar para que a partir de ahí entonces empieces a tener revelación. Acuérdate que sus discípulos mismos no comprendían muchas cosas, aun cuando Él estaba ahí junto a ellos, explicándoles, hablándoles, muchas cosas quedaban nubladas para ellos. Porque no es el entendimiento, no es tu inteligencia ni mi inteligencia la que nos va a dejar descubrir la revelación que Cristo quiere para nosotros, sino más bien es el sometimiento, la humildad. Cuando tú y yo nos sometemos y nos humillamos ante Él, donde podemos decir claramente que no podemos entenderlo, que no podemos conocerlo, Él empieza a darse a conocer. Porque tú y yo nos estamos mostrando ya humildes, sometidos a lo que Él nos quiera mostrar, ¿sí? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjate qué triste llegar a ese punto en el que ve perplejos también a sus discípulos, los ve dudando tal vez, y bueno, pues no le quedó más que hacerles la invitación, ustedes también se quieren ir, pueden hacerlo, ¿sí? Pero fíjate cómo respondió Pedro, dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra de Cristo es vida eterna. Por eso es que tú y yo tenemos que abrir nuestros oídos, como lo dice mucho allá en Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga, ¿sí? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego ya nos empieza a hablar en nuestro estudio de una patria celestial. Esa patria celestial es cuando tú y yo
tenemos algún problema en el que ya no podemos ver ni más adelante ni más hacia atrás, hacia donde volteemos ya no hay para dónde hacerse, ¿sí? Ya no encontramos soluciones, pero ahí es donde tú y yo debemos de clamar y voltear al cielo, porque la revelación viene del cielo, la revelación viene por la palabra, ahí es donde la palabra empieza a tomar vida. Si tú y yo tenemos bien afianzada la palabra y rogamos al Espíritu que nos dé ese entendimiento sobre lo que vamos a hacer, sobre lo que tenemos que decidir, Él nos va a dar ese conocimiento, ¿sí? El conocimiento de Dios está en su Hijo, ¿sí? Si tú y yo conocemos al Hijo, conocemos al Padre. Si conocemos al Padre, conocemos a su Espíritu Santo. Conocer al Espíritu Santo es conocer a Jesús. Entonces volvemos nuevamente a esa hermosa Trinidad en la que no podemos desligarlos. Por más que hablemos de uno o de otro, siempre estamos hablando de la hermosa Trinidad, porque hay una unidad en ellos. Allí en Juan 14, nada más para recordar qué es lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Dice, si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto, ¿sí? Ya Jesús está dando una revelación de sí mismo, de que Él es en el Padre y el Padre es en Él, ¿sí? Por eso dice, si me conocieran a mí, al Padre también lo estarían conociendo. Pero fíjate cómo Felipe, sorprendido, le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y en el Padre en mí, de otra manera. Creedme por las mismas obras. Se está dando a conocer Jesús. Felipe, bueno, pues con toda su inocencia, pues le hace esa pregunta. Bueno, está bien, muéstranos al Padre, ya te estamos conociendo a ti. Y Jesús pues tuvo que hacer ese énfasis. Hace mucho tiempo que yo estoy contigo y todavía no puedes conocer al Padre. Al Padre lo podemos conocer solo por medio del Hijo, ¿sí? Por eso es que en este estudio tú y yo tenemos que conjugar todo lo que hemos visto en estos últimos días, en estos últimos videos en el que hemos estado aprendiendo por revelación. Conjúgalo todo y verás que tú vas a tener revelación ya más de la que hemos tenido, pero ve siempre en humildad, no por vanagloria, no para decir, bueno, ahora yo sé ya más que los demás. No se trata de eso. Se trata de una unión, una comunión con aquel que nos ama, con aquel que nos creó, con aquel que ha dado su vida por nosotros, con aquel que mora en nosotros. El Espíritu Santo nos llevará a situaciones que hará necesario un nuevo conocimiento del Señor, ¿sí? Y vuelve a poner de ejemplo otra vez al pueblo de Israel, cuando ya huía de Egipto, llegó y se topó con el Mar Rojo, ¿verdad? Pero por atrás ya venía Faraón con su ejército, y entonces ellos no tuvieron otra cosa más que clamar por una respuesta del cielo, y la respuesta del cielo vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando tú volteas hacia Dios, Él es el ser divino, el ser poderoso del que tú y yo debemos estar tomados, no solo en estas cosas difíciles, como hemos dicho desde el principio, cuando no tienes ni para adelante ni para atrás y no ves situaciones, cómo resolverlas, pero pasa lo mismo aquí con el pueblo de Dios, ¿verdad? Que igual ya llegó al tope y lo único que se encuentra es el Mar Rojo, ¿sí? Lo único que ve hacia atrás, pues ya nos está alcanzando Faraón con sus carros, y ahora ¿qué hacemos? Ya no tenemos para dónde. Ahí es donde está Dios siempre, y no solo ahí en los momentos difíciles. Algo que te quiero aconsejar en este momento por medio del Espíritu Santo es que hagas pruebas aún hasta en lo más fácil, en las situaciones más simples. Si crees que Él no está, Él está ahí. Para que tú y yo podamos caminar lo necesitamos a Él. Para que tú y yo podamos comer lo necesitamos a Él. Para que tú y yo podamos pensar lo necesitamos a Él. Entonces no solo son en las cosas difíciles, es en las cosas aún sencillas en donde tú y yo tenemos que buscarle y Él se va a manifestar,
¿sí? Ok, vamos a ver allá en segunda de Corintios, dejando un poquito, tú podrás imaginarte, mientras tanto, podrás imaginarte situaciones en las que verdaderamente tú has descubierto, caray, pues yo ya no sabía cómo resolver esto, pero sin embargo, mira cómo se ha mostrado hermosamente mi Señor. Una de las cosas que yo te puedo dar por testimonio, y creo que muchos ya las conocen, yo siempre que volteo hacia atrás, situaciones de peligro, situaciones difíciles, situaciones, diríamos ya, de lo imposible, ahí estuvo la mano de Dios. Y ahora que lo veo, ahora que soy su hijo, ahora que soy su siervo, con mayor razón veo con más claridad que Dios está con nosotros. Él es Emmanuel. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Vamos a ver ahora qué nos quiere decir Pablo allá en 2 de Corintios 10, 3 al 5. Dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Te acuerdas que hemos venido analizando, el Espíritu Santo nos ha ido llevando sobre una serie de listados de pecados, ¿sí? De obras de la carne, en las que tú y yo hemos andado y son con las que tú y yo tenemos que seguir luchando a menos que ya muramos completamente allí en la cruz, que es donde tenemos que llevar la carne. La carne tiene que morir, porque el que tiene que guiarnos ahora es el Espíritu, ni siquiera los sentimientos, que es el alma. Dice ahí en el 3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Ahí es donde tú y yo entonces tenemos que ir considerando que tenemos una continua lucha, una continua guerra, ¿sí? Por eso Pablo habla en esos términos, porque las armas de nuestra milicia, la milicia es la guerra, ¿sí? No son carnales, sino poderosas en Dios, ¿sí? Nuestras armas son la palabra de Dios, la palabra, la fe, el Espíritu Santo, la llenura. De lo que tú y yo nos estemos alimentando es de donde vamos a poder echar mano. Si tú y yo alimentamos la carne, estamos perdidos, porque en la carne hay muerte, acuérdate. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿sí? Las armas que tú y yo estamos utilizando, que es la palabra, vuelvo a repetir, la palabra por medio del Espíritu Santo, porque la palabra sin el Espíritu es letra muerta, el conocimiento mata, el Espíritu vivifica, ¿sí? Entonces tenemos que derribar esos argumentos, ¿sí? Contra el conocimiento de Dios, y tú y yo estamos adquiriendo sí conocimiento, pero acuérdate, el conocimiento envanece, ¿sí? Entonces no es lo que tú y yo buscamos en sí. El conocimiento que tú y yo buscamos es el conocimiento de Cristo, el conocimiento de Dios, el conocimiento de su Espíritu Santo, el conocimiento de las cosas celestiales, porque de ahí somos tú y yo. Entonces dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tú y yo, al llenarnos de la palabra, estamos conociendo de la voluntad de Dios, de la voluntad de Cristo, o sea, sus mandamientos, o sea, su voluntad. Por eso es que tú y yo tenemos que llenarnos, sí, de la palabra, para poder saber exactamente qué es lo que quiere, qué es lo que Él quiere de nosotros, qué es lo que espera de nosotros, ¿sí? Porque ahí es donde muchos se equivocan. Vamos allá, Isaías, ahorita regresamos a Corintios, pero vamos a Isaías 2, 11 y 2, 12, perdón. Isaías 2, 11 y 12. Vamos a ver qué dice. La altivez de los ojos del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. ¿Por qué nos llevará a esto Pablo? ¿Por qué nos llevará esto al profeta? El profeta Isaías estaba recibiendo revelación de Dios. Acuérdate, cuando Dios se reveló a sus profetas, es porque quería darles revelación de su voluntad, revelación de aquello que ya el pueblo de Israel ya no estaba haciendo conforme a su voluntad. Ya había una altivez tremenda. Fíjate cómo le llaman el 11. La altivez de los ojos del hombre será abatida. Cuánta soberbia, cuánto orgullo ya veía, y la soberbia de los hombres
será humillada. Algo nos tiene que recordar esto a ti y a mí. ¿Qué es lo que vemos en nosotros mismos? Si hay soberbia, si hay orgullo. Por eso es que muchas veces tú y yo caemos en ese tremendo pecado de que nadie puede decirnos nada, nadie puede llamarnos la atención, porque ya nos estamos molestando, ya la tomó contra mí. Tremendo es eso, es el engaño de Satanás. No quieres ser tocado, pues entonces yo te aconsejo que te quedes en tu casa, nadie te va a tocar, pero allá vas a ser atacado más que donde estés. ¿Por qué? Porque tu soberbia va contigo, tu orgullo va contigo, ¿sí? Y Jehová solo será exaltado en aquel día, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo. Aquellos que creen que no necesitan de Jehová, que aquellos que creen que no necesitan de Jesús y su doctrina, creen que no necesitan de su sacrificio porque se creen autosuficientes, porque estudiaron un poquito los intelectuales, ¿sí? Que se creen intelectuales porque ni lo son, son verdaderos ignorantes, déjame decirte, porque mientras no tengas el conocimiento de Cristo, todo lo demás es basura, ¿sí? Entonces es donde tú y yo tenemos que aprender a buscar si todavía hay raíces de soberbia, raíces de amargura en nuestros corazones, tenemos que arrancarlos con esas armas. Las armas, acuérdate, de nuestra milicia no son carnales, ¿sí? Sino son celestiales, espirituales, para que ahí es donde tú y yo luchemos con esas soberbias. Estamos hablando de que para que tú y yo tengamos revelación de Cristo, revelación de Dios, revelación del Espíritu Santo, revelación del conocimiento de Dios, es que tú y yo entonces tenemos que ser humildes. Ahorita ya nos habló de esos soberbios, de esos orgullosos que creen no necesitar nada de Dios. Creen que pueden caminar porque están teniendo éxito en el mundo. Ese éxito en el mundo se va a acabar, ¿sí? Lo que no saben es reconocer que todo ese éxito es que Dios se los ha permitido. Si Dios nos da vida es porque Él permite para que tú sigas avanzando y para que puedas reconocer de dónde viene todo aquello que tú y yo estamos consiguiendo. Bueno, vamos allá, primera de Corintios 2, 3 al 5. Vamos a ver ahora qué nos dice Pablo acá nuevamente. Y dice, primera de Corintios, perdón. 2, 3 al 5. Dice ahora, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Cuando Pablo habla de debilidad, él está hablando de humildad, ¿sí? Él no quería manifestarse con todo y que era de un carácter fuerte, ¿sí? Él quería presentarse humilde, débil. En sus cartas así se mostraba y así lo decía. Muchas veces sí tuvo que ser fuerte porque hubo detractores, hubo aquellos que querían minimizar el evangelio de Pablo, querían minimizar su obra. Allí él tuvo que ser fuerte, igual que Cristo fue fuerte contra todos sus detractores. Por eso es que ahorita vamos a seguir viendo, dice, y en mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ¿sí? Persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, ¿sí? Ok, sus palabras, dice, no fueron persuasivas de humana sabiduría. Para empezar, él hizo a un lado su sabiduría, porque en realidad él fue un sabio de esos tiempos. Acuérdate, él un día, cuando fue cuestionado, él declaró exactamente de dónde venía, quién era y cómo fue preparado a los pies de Gamaliel, de lo máximo que existía en ese entonces, de esos pensadores, de esos conocedores, de esos filósofos, teólogos, ¿sí? Y sin embargo, él no se aferró a todo eso. Hebreo de hebreos, educado en la cultura y religión hebrea, ¿sí? Sin embargo, él no se aferró a eso, sino con demostración del Espíritu y de poder. Es ahí a donde tú y yo estamos siendo llevados, siendo guiados para que toda esta revelación nos sea dada por el Espíritu y para que tú y yo mostremos que verdaderamente estamos en el Espíritu, entonces se mostrará el poder. Pero no es para vanagloria, sino para mostrar precisamente que somos verdaderos siervos de Dios, que nos hemos humillado, que nos hemos
negado a nosotros mismos, que nos hemos alejado de todos los pecados que ya mencionamos en nuestras sesiones anteriores, ¿sí? Y termina diciendo Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Así es como tú y yo tenemos que actuar, así es como tú y yo tenemos que aprender a mostrar el poder de Dios, no nuestro poder, no la sabiduría nuestra, sino la sabiduría que viene de Dios. Acuérdate que si tú y yo caminamos en el Espíritu es el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de temor de Jehová. Es ahí donde tú y yo tenemos que llegar para poder ir entendiendo que necesitamos que en todos las circunstancias difíciles que tú y yo enfrentemos, y vuelvo a insistirte, no te esperes a estar encontrándote con esas situaciones difíciles, hasta en lo más simple, ahí invócale, ahí continúa en comunión con Él, depende de Él. Por eso es que es la oración continua que Jesús mismo nos recomienda cuando tú y yo estamos en una oración sin cesar. Por eso Él dice, velad y orad sin cesar. Es porque tú y yo estamos en una comunión continua con Él. Aún entre las más cosas más simples, no te va a angustiar nada, no te va a preocupar nada, porque tú y yo estamos en manos de Él. Es ahí a donde tenemos que llegar, donde caminamos en el Espíritu, caminamos de acuerdo a su palabra, obedeciendo a su palabra, obedeciendo a su voluntad, y entonces la revelación nos va a llegar. ¿La revelación de qué? La revelación de Cristo, la revelación de Dios, que es a lo que tú y yo nos encaminamos. En este estudio que estamos ahorita terminando de esta lección 3 de aprendiendo por revelación, eso es, no es la revelación aquella misma nada más de Apocalipsis como iniciamos, en la que vamos a tener revelación de hechos futuros. No, ya están dados. No nos debe ahorita ya inquietar eso, parte sí, inquietarnos en el momento en que si no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, sí vamos a sufrir todo aquello que está profetizado en Apocalipsis, sí es cierto, ahí sí nos debe inquietar. Pero mientras tú y yo tengamos vida y tengamos ese deseo de conocer a Cristo, de conocer a Dios, eso es revelación también. La revelación de Cristo es para que tú y yo seamos fortalecidos y podamos hacer la obra que Él nos mandó a hacer con poder. En el nombre de Cristo, yo te doy gracias. Sigue haciendo tus resúmenes. No guardes los videos nada más. No los oigas y digas nada más ya lo vi. No, ve qué provecho puedes sacar de ti, del video. Es provecho para ti, para tu ministerio. Yo te doy gracias por continuar viendo estos videos. Vamos a seguir buscando más enseñanza. En el siguiente vamos a entrar a la enseñanza de la casa de Dios y te invito para que continúes y juntos sigamos aprendiendo. Dios te siga bendiciendo. Amén.